Buenas tardes, mi nombre es Karen Estefany Castro Lizarazo, estoy en cuarto semestre y pertenezco al proyecto pedagógico investigativo 3, currículo de evaluación. En este video voy a presentar todo mi proyecto pedagógico con la aplicación del planeador. Entonces pues empiezo explicando brevemente que en la institución educativa donde llevé a cabo la micropráctica pues se encuentra en un entorno urbano caracterizado por una sociedad diversa y multicultural. Eh, este es un colegio privado, el cual ofrece servicios educativos desde la primera infancia hasta la educación básica primaria. También en este colegio podemos encontrar diferentes niveles socioeconómicos en cuanto a los estudiantes. Esta misma diversidad se refleja pues en el aula de tercer grado, la cual presenta una mezcla de orígenes y experiencias. La infraestructura escolar pues se distingue por sus amplias áreas verdes y un ambiente pues ordenado. El aula de tercer grado estaba compuesto por 19 niños y 9 niñas. Estos oscilaban entre las edades de 8 a 11 años. También pues se observaban diferencias significativas en los estilos de aprendizaje, en los ritmos de trabajo, en los niveles de participación y en la disciplina entre los estudiantes. Esto se refiere pues que mientras algunos estudiantes mostraban gran motivación y participaban activamente, otros pues eran más reservados y otros se distraían fácilmente, otros como que se sentían eh, como abrumados porque no entendían muy bien el tema. Entonces, pues el reto consistía en la necesidad de aplicar métodos de enseñanza diferenciados, en los cuales pues respondan a las necesidades individuales de cada uno de los alumnos, pero que a la vez pues se fomente como un ambiente de aprendizaje inclusivo y colaborativo. En esto pues también es esencial que el docente identifique las fortalezas y debilidades de cada uno de sus estudiantes, ajustándolas a las metodologías de enseñanza para asimismo mejorar el aprendizaje de todos. Pues esto requiere el uso de una variedad de recursos y actividades que motiven los diferentes estilos de aprendizaje, así como la implementación de estrategias de gestión en el aula, las cuales pues fomenten la participación, el respeto y la responsabilidad. La oportunidad, por otro lado, radica en la riqueza que trae la diversidad al aula. Y la interacción entre alumnos con distintos orígenes, experiencias y habilidades puede enriquecer el proceso de aprendizaje, ya sea promoviendo el desarrollo de habilidades sociales, la empatía y el respeto por las diferencias. Em, la heterogeneidad del grupo puede pues incentivar la creatividad y la innovación en la enseñanza, ya sea pues motivando al profesor a buscar nuevas estrategias y recursos pedagógicos. En este marco, pues la observación y el análisis de las dinámicas del aula son herramientas claves para el diseño y la ejecución de las intervenciones educativas efectivas. Y pues entender a fondo las características del contexto y de los estudiantes permiten al educador ajustar el currículo, las estrategias de enseñanza y los materiales didácticos para las necesidades específicas de los estudiantes y pues así maximizando el impacto del proceso educativo. En este caso, se tiene pues un objetivo general y unos objetivos específicos. El objetivo general sería como introducir el concepto de resta a los estudiantes de tercer grado de primaria, utilizando representaciones concretas y pictóricas. Y los objetos específicos serían que los estudiantes podrán definir la resta como la acción de quitar, separar o encontrar la diferencia. El otro objetivo específico sería que los estudiantes podrán ilustrar restas básicas utilizando cosas y gráficas. Otro objetivo específico sería que los estudiantes podrán solucionar problemas simples de resta vinculado a situaciones de la vida diaria. Y también tendremos un marco teórico, pues en este se sustenta como la propuesta didáctica, la cual se basa en una integración de teorías de aprendizaje y principios pedagógicos, los cuales pues ofrecen una base sólida para la enseñanza efectiva de las matemáticas. Y específicamente sería en la resta, en el contexto de tercer grado de educación básica primaria.
En el aula de tercer grado es probable que hayan estudiantes que se destaquen en la inteligencia lógica matemática, pero pues también estudiantes que aprendan mejor a través del movimiento, eh, que sería como la inteligencia kinestésica, la visualización, sería inteligencia espacial, o la interacción social, que es la inteligencia interpersonal. La enseñanza de la resta debe incorporar como una variedad de estrategias para atender a estas diferentes inteligencias. Por ejemplo, pues para los estudiantes kinestésicos se pueden usar actividades que involucren el movimiento, como representar restas moviéndose hacia adelante y hacia atrás en una recta numérica que estará dibujada en el suelo. Para los estudiantes espaciales se pueden utilizar representaciones visuales de la resta como diagramas o dibujos. Para los estudiantes interpersonales se pueden diseñar juegos de resta en grupos o actividades de resolución de problemas en equipo. La maestra a la cual yo observé en mi micropráctica, ella utilizaba juegos, lo cual es una muy buena estrategia para involucrar a los estudiantes con diferentes inteligencias. Eh, Se puede pues ampliar este enfoque incorporando como una gama más amplia de actividades que atiendan a las diferentes formas de los estudiantes. El colegio en el cual ejecuté mi plan de clase fue en el Colegio Evangélico Luterano de Colombia. La ejecuté el día 12 de mayo del 2025 con duración de 1 hora en el grado tercero de básica primaria. Eh, en el área de matemáticas, específicamente con el tema de la resta. El derecho básico de aprendizaje propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones de resolución de problemas. Los objetivos de aprendizaje serían que los estudiantes conocerán el concepto de la resta como acción de quitar, separar o encontrar la diferencia entre dos cantidades. La motivación del tema, esta la realicé con una actividad, la cual pues se basaba en que yo realicé un payaso en material didáctico, o sea, en este caso con foamy, el cual pues tenía unos globos atados a su mano. Este material se pegó en el tablero con cinta adhesiva y se les decía a los estudiantes que había un payaso y que tenía 9 globos y de repente se les explotaban 3, y luego se les hacía la pregunta cuántos globos le quedaron al payaso, y así sucesivamente seguíamos jugando para que los niños participaran activamente. Enseguida se presentaba pues se hacía la presentación del tema, en este caso era el saludo de bienvenida y la presentación de la docente, y luego la presentación de cada uno de los estudiantes. Enseguida seguía la historia didáctica introductoria, como lo dije anteriormente, que era la del payaso. Luego expliqué el significado de la resta utilizando materiales concretos, como lo fueron fichas, bloques y botones. Las fichas se realizaron en material de cartulina, con algunas las hice así normales y otras las hice con dibujitos. Digamos, en una ficha se hacían dos dibujitos, en la otra se hacían 5 y así sucesivamente, y se le realizaban unos ejemplos a los estudiantes. Después se introducía el signo de la resta y con sus términos, lo que fue el minuendo, el sustrayendo y la diferencia. Y después se realizaban ejemplos sencillos en el tablero. En la práctica guiada se realizó unos problemas de resta sencillos con el material didáctico manipulativo, que en este caso yo lo realicé y lo llevé a los estudiantes para que pusieran en práctica este tema. Esto se realizó pues en parejas, como para también fomentar el trabajo en equipo. Y se les pasó a los niños a su vez una hoja de trabajo en la cual se encontraban algunos ejemplos de problemas. Por ejemplo, Sofía tenía 25 fichas rojas y le dio 11 fichas rojas a su hermana. Entonces, ¿cuántas fichas rojas le quedaron a Sofía? Pues en esto sería que el niño como que cogía las fichas, las contaba, contaba sus 25 fichas y luego le restaba las 11 fichas que le daba a su hermana. Él iba manipulando el material didáctico junto a sus compañeros. La práctica independiente era resolver individualmente pues una serie de problemas de resta en una hoja de trabajo. Algunos de esos eran como las manzanas en la cesta. Habían 25 manzanas en una cesta y se comieron 15 manzanas. ¿Cuántas manzanas quedaron en la cesta? Entonces el niño ahí tenía que responder cada uno de esos problemas. En la evaluación pues yo les llevé en fotocopias
la evaluación para los estudiantes para que pues sí la desarrollaran individualmente. Entonces la primera instrucción era leer cada una de las preguntas con atención y resolver las restas. En la parte 1 de la evaluación era resolver unas restas que estaban de forma horizontal, como lo era 45 menos 20, 68 menos 8, 30 menos 20, 59 menos 5 y así sucesivamente. La parte 2 era las restas con reagrupación, o sea, llevando. Entonces eran como 52 menos 27, 81 menos 35, 93 menos 46 y así sucesivamente. La parte 3 era la resolución de los problemas, así como les comenté anteriormente. Entonces en la canasta habían 65 naranjas, se vendieron 30 naranjas, entonces ¿cuántas naranjas le quedan en la canasta? Para esto también se deben de tener en cuenta unas actividades de refuerzo en las cuales se pondrán como en práctica, pero exclusivamente para los estudiantes que necesitan un poco más de prácticas, que se les dificulta el tema y a ellos se les proporcionará unos ejercicios adicionales. También para los estudiantes que hayan comprendido bien el concepto y pues ellos quieran como que reforzar su conocimiento para superarse en ellos mismos y así realizar bien las actividades. Los materiales didácticos que fueron, en este caso sería el payaso de Fomi con sus globos, las fichas, los bloques, las hojas de trabajo y el tablero. Muchas gracias. El colegio en el cual ejecuté mi plan de clase fue en el Colegio Evangélico Luterano de Colombia. La ejecuté el día 12 de mayo del 2025 con duración de 1 hora en el grado tercero de básica primaria. En el área de matemáticas, específicamente con el tema de la resta. El derecho básico de aprendizaje propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones y cálculos con operaciones de resolución de problemas. Los objetivos de aprendizaje serían que los estudiantes conocerán el concepto de la resta como acción de quitar, separar o encontrar la diferencia entre dos cantidades. La motivación del tema, esta la realicé con una actividad, la cual pues se basaba en que yo realicé un payaso en material didáctico, o sea, en este caso con Fomi, el cual pues tenía unos globos atados a su mano. Este material se pegó en el tablero con cinta adhesiva y se les decía a los estudiantes que había un payaso y que tenía 9 globos y de repente se le explotaban 3 y luego se les hacía la pregunta cuántos globos le quedaron al payaso y así sucesivamente seguíamos jugando para que los niños participaran activamente. Enseguida se presentaba pues se hacía la presentación del tema, en este caso era el saludo de bienvenida y la presentación de la docente y luego la presentación de cada uno de los estudiantes. Enseguida seguía la historia didáctica introductoria, como lo dije anteriormente, que era la del payaso. Luego expliqué el significado de la resta utilizando materiales concretos como lo fueron fichas, bloques y botones. Las fichas se realizaron en material de cartulina, con algunas las hice así normales y otras las hice con dibujitos. Digamos, en una ficha se hacían dos dibujitos, en la otra se hacían 5 y así sucesivamente y se le realizaban unos ejemplos a los estudiantes. Después se introducía el signo de la resta y con sus términos, lo que fue el minuendo, el sustraendo y la diferencia. Y después se realizaban ejemplos sencillos en el tablero. En la práctica guiada se realizó unos problemas de resta sencillos con el material didáctico manipulativo que en este caso yo lo realicé y lo llevé a los estudiantes para que pusieran en práctica este tema. Esto se realizó pues en parejas, como para también fomentar el trabajo en equipo.
Y se les pasó a los niños a su vez una hoja de trabajo en la cual se encontraban algunos ejemplos de problemas. Por ejemplo, Sofía tenía 25 fichas rojas y le dio 11 fichas rojas a su hermana. Entonces, ¿cuántas fichas rojas le quedaron a Sofía? Pues en esto sería que el niño como que cogía las fichas, las contaba, contaba sus 25 fichas y luego le restaba las 11 fichas que le daba a su hermana. Él iba manipulando el material didáctico junto a sus compañeros. La práctica independiente era resolver individualmente pues una serie de problemas de resta en una hoja de trabajo. Algunos de esos eran como las manzanas en la cesta. Había 25 manzanas en una cesta y se comieron 15 manzanas. ¿Cuántas manzanas quedaron en la cesta? Entonces el niño ahí tenía que responder cada uno de esos problemas. En la evaluación pues yo les llevé en fotocopias la evaluación para los estudiantes para que pues sí la desarrollaran individualmente. Entonces la primera instrucción era leer cada una de las preguntas con atención y resolver las restas. En la parte 1 de la evaluación era resolver unas restas que estaban de forma horizontal, como lo era 45 menos 20, 68 menos 8, 30 menos 20, 59 menos 5 y así sucesivamente. La parte 2 era las restas con reagrupación, o sea, llevando. Entonces eran como 52 menos 27, 81 menos 35, 93 menos 46 y así sucesivamente. La parte 3 era la resolución de los problemas, así como les comenté anteriormente. Entonces, en la canasta habían 65 naranjas, se vendieron 30 naranjas, entonces, ¿cuántas naranjas le quedan en la canasta? Para esto también se deben de tener en cuenta unas actividades de refuerzo, en las cuales se pondrán como en práctica, pero exclusivamente para los estudiantes que necesitan un poco más de prácticas, que se les dificulta el tema y a ellos se les proporcionará unos ejercicios adicionales. También para los estudiantes que hayan comprendido bien el concepto y pues ellos quieran como que reforzar su conocimiento para superarse en ellos mismos y así realizar bien las actividades. Los materiales didácticos que fueron, en este caso sería el payaso de Fomi con sus globos, las fichas, los bloques, las hojas de trabajo y el tablero. Muchas gracias.